Reporte 100. Para entender mejor estas cifras y las consecuencias y las explicaciones, está con nosotros esta mañana el vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora, Marco Antonio Córdoba, y le agradezco que nos tome esta llamada. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Sí, lo dije bien. 17.3% cayó el PIB de México y el de Estados Unidos 9.5%. Sí, así es, Juan Carlos. Como bien lo señalabas, ¿no? El día de ayer INEGI dio a conocer las cifras del PIB del segundo trimestre del año y registró una caída del 17.3% en su variación trimestral, es decir, del segundo trimestre con respecto al primer trimestre de este año, pues registró una caída del 17.3%. Si hacemos una comparación anual, Juan Carlos, es decir, el segundo trimestre del 2020 en relación al segundo trimestre del 2019, pues ya la caída anual del segundo trimestre fue del 18.9%, ¿no? Entonces, pues prácticamente es una caída histórica de la actividad económica del país, provocado principalmente por la contingencia sanitaria que estamos viviendo y también por las políticas asociadas en la contención de la misma epidemia, ¿no? Entonces, en este segundo trimestre, pues la economía registró una fuerte caída en su actividad productiva. Sí, y la caída del Producto Interno Bruto anualizado en Estados Unidos, ¿de cuánto fue? Si trimestralmente en México fue 17.3% comparado con el primer trimestre de 2020, y en Estados Unidos fue del 9.5% comparado este trimestre segundo con el primero de 2020. Y en Estados Unidos anualizado, ¿cuánto fue la caída? Me dices que en México es 18.9% anualizado. Así es, pero anualizado de trimestre contra el primer trimestre. Contra el primer trimestre. Contra el primer trimestre. Si anualizamos ya la cifra del segundo trimestre, ya el dato en Estados Unidos sería del 32.9%, que generalmente así presentan las cifras en Estados Unidos. Sí. INEGI no lo presenta de esa manera, pero si realizamos el cálculo para poder comparar ese dato anualizado en relación al segundo trimestre, resulta que la economía mexicana, para poderlo comparar con Estados Unidos, registró una caída del 53.2%, Juan Carlos. O sea, México está peor que Estados Unidos. Sí, así es. La economía mexicana registró una mayor caída en su actividad económica que la de Estados Unidos. Aquí, en el dato anualizado, 53.2%. O sea, es caída del doble, prácticamente casi del doble. O sea, Estados Unidos cae y a México hay que multiplicarlo por 2. Pues aproximadamente, Juan Carlos. Pues prácticamente, ¿no? Casi se duplica la caída aquí en nuestro país. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en Estados Unidos la caída es menor? Bueno, porque allá se implementaron una serie de políticas públicas para tratar más bien para apoyar a las empresas y a las familias. Estados Unidos ha destinado a la fecha, Juan Carlos, el 14.5% de su Producto Interno Bruto para generar líneas de apoyo, de financiamiento a empresas y a familias. En el caso de nuestro país, pues los programas económicos pues prácticamente han sido muy cortos. Prácticamente se ha destinado el 0.7% del Producto Interno Bruto. En cierta forma, eso explicaría la diferencia entre la caída de la actividad económica tanto de Estados Unidos como la mexicana. Sí, y en comparación con economías parecidas a la mexicana, ¿cómo anda nuestro país? Es decir, ¿la caída es más pronunciada en México o es similar a otros países que tienen economías parecidas a la de México, o es menor? Tiende a ser menor, Juan Carlos. Por ejemplo, se acaba de presentar los datos por ejemplo, de España, y la caída trimestral, así con respecto al segundo trimestre, fue del 18%, muy similar al comportamiento de la economía mexicana. Países europeos, en sí, Europa, el país europeo, registró una caída en su conjunto del 12.5%. Sin embargo, si ya lo desagregamos en los países que lo integran, vemos que España tuvo una caída del 18%, ligeramente una mayor caída que la mexicana. La economía italiana fue del 17%, ¿no? Todavía los datos de los países de
de Sudamérica todavía no se tiene, ¿no? Para el segundo trimestre. Sí. Sin embargo, es una caída generalizada a nivel mundial. En los países donde se registra una menor caída, como es en el caso de Estados Unidos, algunos países europeos, es porque los gobiernos, a las autoridades, pues han inyectado recursos para tratar de aminorar ese golpe a la economía. Sí, la explicación que da el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en el sentido de que, bueno, eso lo dice el Producto Interno Bruto, que hay una caída del 17.3% del Producto Interno Bruto, pero dice que las personas pobres no lo están resintiendo porque él habla de este índice del bienestar, que las personas pobres en el país tienen la manera de, a través de los programas sociales, de pues solventar esta caída del Producto Interno Bruto y de enfrentar esta pandemia. Estoy aquí buscando la nota para leértela textualmente, no quiero cometer alguna imprecisión. Dice el presidente López Obrador: aunque el COVID está generando un desbalance económico, el presidente presumió ayer su modelo de gobierno en el que se puede desplomar la economía sin que eso signifique un aumento en el número de pobres. La caída económica no necesariamente va a significar en la misma proporción una caída en la calidad de la vida de los mexicanos. Con el modelo nuestro se está demostrando cómo se puede caer la economía y no significa que haya más pobreza, porque el Estado, que antes no se utilizaba para atender a los pobres, ahora tiene como función principal el garantizar el bienestar de la gente. ¿Es esto correcto? ¿Es cierto esto que dice el presidente Marco Antonio Córdoba? Pues Coneval tiene otros datos, Juan Carlos. Híjole. Coneval tiene otros datos y hay un efecto, cae el Producto Interno Bruto, eso que implica cierre de empresas, despido de personal, y eso va a provocar que el ingreso que reciben las personas, las familias, tienda a disminuir. Por lo tanto, el consumo, la compra de bienes, de servicios también va a disminuir, y por lo tanto el nivel de satisfactores necesarios de las familias también tiende a disminuir, ¿sí? Por lo cual la pobreza va a tender a incrementarse. De acuerdo a Coneval, Juan Carlos, el ingreso laboral disminuyó un 6.2% al pasar el ingreso de 15,016 pesos de 1,516 pesos mensuales a 1,422 pesos a mayo. ¿Esto qué implica? Menor ingreso, menor consumo. Esto que provocó, Juan Carlos, de acuerdo a Coneval, un incremento en la pobreza laboral del 35.7% que se registró en el primer trimestre a un 54.9% al mes de mayo. Se está incrementando la pobreza laboral en nuestro país. ¿Qué es la pobreza laboral? Es el porcentaje de la población cuyos ingresos laborales son insuficientes para adquirir una canasta alimentaria. El costo de esa canasta, Juan Carlos, es de 1,640 pesos. Bueno, entonces, en base a esta información que está proporcionando Coneval, pues la pobreza laboral está registrando un incremento. El próximo año ya vamos a tener información sobre ya la pobreza general, sí. Y lo más probable es que la pobreza en términos generales, ya considerando todos los factores, se incremente. Entonces, este dato que nos proporciona Coneval, difiere de lo que señaló el presidente el día de ayer. Sí, ahora Marco Antonio Córdoba, ¿ya es posible saber cómo le fue a Sonora en el segundo trimestre en su Producto Interno Bruto? El día de antier, INEGI presentó el dato del primer trimestre. Sí. Registró un crecimiento del 1.6% trimestral. Es un crecimiento marginal, dadas las condiciones, es bueno, pero es una fotografía del primer trimestre. Para el segundo trimestre, Juan Carlos, tenemos alguna ya información de algunos indicadores que nos sugieren que se va a registrar una caída fuerte, probablemente muy similar a la que se dio a nivel nacional. La actividad agrícola, por problemas de cosecha, por problemas de comercialización, pues va a registrar una caída aproximadamente del 5%. La actividad industrial, la actividad manufacturera registró una caída del 25% al dato del mes de mayo. También la actividad minera en la producción de oro, cobre y plata registra
caídas aproximadamente del 20%, las ventas al menudeo y al mayoreo también registran caídas cercanas al 20%, que son datos que se tienen al mes de mayo. Entonces, esto nos sugiere que lo más probable que el dato de Sonora para el segundo trimestre sea una fuerte caída también en la actividad económica. Sí, ahora Marco Antonio, ¿es el segundo trimestre tanto en el país como en el estado donde tendremos la caída más pronunciada y esto ya se va a ver distinto en el tercer trimestre del año que pues conoceremos el dato en septiembre-octubre? Sí, así es, Juan Carlos. Se estima, ¿no? Se estima que la caída fuerte, que ya se tocó piso en el segundo trimestre del año, ya para el tercer trimestre, pues ya empezaría una ligera recuperación de la actividad económica del país y también de Sonora. Y hay vemos por ahí alguna información, por ejemplo, las exportaciones se incrementaron un 76% en junio en relación al mayo. Eso nos indica que ya la industria manufacturera, sobre todo la que tiene como destino el mercado norteamericano, pues ya está en un proceso de reactivación, ¿no? También, si analizamos el comportamiento del empleo, de la información que nos proporciona el INSS, pues vemos que la caída tiende a ser menor. Por ejemplo, en abril se perdieron 550,000 empleos formales aquí en el país. En mayo ya fueron 344,000. El dato del mes de junio ya la pérdida fue menor, se desaceleró de tal manera que se perdieron 83,000 empleos. Y ahora para el dato del mes de julio, el día de ayer se tenía la información que hasta el 29 de julio se habían perdido 5,000 empleos. Para tener ya el dato exacto, pues nos vamos a esperar unos días más. Eso nos indica que el mercado ya laboral pues prácticamente está tocando piso, ¿no? Y también, bueno, vemos factores positivos que en cierta forma estarían coadyuvando a esa recuperación. Una de ellas pues es el ingreso de remesas. Vimos que en el mes de mayo fue un crecimiento del 18%, lo cual es bueno porque se inyecta directamente a la economía a través del consumo. Es un recurso que proviene del extranjero, no se genera aquí. Sin embargo, va a coadyuvar al proceso de recuperación. Y hay otros elementos que permiten tener cierta confianza, como son, por ejemplo, el nivel de las reservas internacionales, que está en 190,000 millones de pesos, y eso nos da cierta confianza, ¿no? Sobre todo al tipo de cambio, que llegó a estar en 25 pesos con 50 centavos, y ahorita ya regresó por lo menos a los 22 pesos, ¿no? Y también el contexto de inflación, ahorita se ubican entre el 3 y el 4%, lo cual en cierta forma le podría dar un cierto margen de maniobra al Banco de México para que en su próxima sesión la tasa de interés tienda a disminuir. Entonces, estos elementos, Juan Carlos, nos podrían indicar que ya se tocó piso en el mes de junio, y podría haber ya una recuperación, una ligera recuperación ya a partir del mes de julio, agosto, pero sería con un bajo dinamismo. Si esto lo vemos así en escalones, Juan Carlos, antes del COVID estábamos en el piso 100. ¿Qué pasó? Con el COVID bajamos 18 escalones. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Pues en los próximos meses pues vamos a ir subiendo escalón por escalón. Vamos a crecer con respecto al mes anterior. Sin embargo, vamos a estar muy alejados todavía del punto inicial, que fue antes del COVID. Para recuperar, para volver a llegar al escalón número 100, probablemente nos va a llevar, algunas estimaciones señalan que por lo menos 4 años. Muy bien. Marco Antonio Córdoba, muchas gracias por estos análisis. Es un gusto, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Reporte 100.